Pues buenos días, buenas tardes. Una vez más, quizás ya la última, ¿no? Porque llegamos ya al final de este seminario doctoral, con la última contribución que tenemos al mismo, en este caso que correrá a cargo de Estefanía Cabello, en el marco de este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V sobre las rutas culturales del Consejo Europa, que dedicamos a cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. En este caso, Estefanía nos hablará, el título de su intervención es Reconstruyendo el canon, mujeres escritoras en la prensa decimonónica, paradigmas y modelos previos en las literaturas francesa y británica. Y para ello contamos con nosotros para presentarla y dirigir su trabajo con Carmen Fernández Daza. Ella es doctora en Filología, profesora titular en el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura y directora general de este mismo centro. Es además académica de número de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes, y forma parte de su mesa como tesorera. Además, fue presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños y en la actualidad es además miembro del patronato de la Fundación Muñoz Torrero, una fundación recientemente constituida, centrada en esta persona que es uno de los padres de la Constitución española. Su trayectoria investigadora destacan algunas traducciones de autores latinos y griegos, así como varios estudios y monografías sobre personajes del Siglo de Oro y especialmente de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, autor del célebre tratado sobre la diplomacia, El Embajador. He de destacar aquí además que tuvimos la suerte el año pasado en contar con la profesora Carmen Fernández Daza en el curso de verano que dedicamos precisamente a la diplomacia en tiempos de Carlos V. Su intervención está registrada, está grabada en nuestro canal YouTube y os invito a todos a verla porque la verdad que es riquísima y aprendimos todos mucho de ese periodo diplomático y de la figura del embajador. No tenía el gusto de conocerla personalmente, nos habíamos conocido virtualmente y para mí la verdad que ha sido un placer el poder compartir estos días con ella y bueno, ya forma parte de la familia de Yuste. Profesora, la audiencia es suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esas inmerecidas y cariñosas palabras, Miguel Ángel. Quisiera comenzar agradeciendo a la dirección de este seminario doctoral, Premio Carlos V, en esta edición 2023, la invitación para que participara como miembro de este panel de profesores y expertos y que me honrara además presidiendo esta mesa. Una mesa por la que tengo una especialísima ilusión, podrán comprender, y que pone fin a este hondo, rico, interesantísimo encuentro del que tanto he aprendido y disfrutado de vosotros, alumnos que sois los profesores. Muchísimas gracias a los directores, a doña Teresa Freises y muy especialmente a don Juan Carlos Moreno. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estos 8 años de intensísima gestión de un trabajo extraordinario del cual, como extremeña y como española, me siento profundamente orgullosa. Y desde aquí quiero rendir un homenaje sincero a tu labor. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible esta realidad, al trabajo, a la delicadeza, a la profesionalidad de tantas personas, doña Beatriz, doña Esperanza, don Rafael o don Carlos, a todos quienes forman parte de la sección de actividades, comunicación y secretaría, así como al secretario de este seminario y encargado de asuntos europeos, don Miguel Ángel Martín Ramos. Gracias a los técnicos de sonido e imagen y a los magníficos intérpretes de cabina. Yo tengo el honor de presentar a doña Estefanía Cabello, quien se dedica a prodigar el amor a la palabra, al texto literario, desde las facetas de investigadora y de escritora de creación como poeta. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, cuenta además en su haber con un doble premio extraordinario en el máster de profesorado e investigación en literatura española.
El trabajo fin de máster que en su día busqué con afán y que no encontré fue premio María Zambrano en el 2020 y versó sobre Carolina Coronado, a la cual me llevo dedicando desde el año 2009 y a la construcción de una imagen de paratextos a sus primeras ediciones poéticas. Una parte de aquella investigación fue publicada nada menos que en los conocidos cuadernos de la Ilustración y el Romanticismo, que quienes nos dedicamos a esto lo tenemos siempre como texto de cabecera en la Universidad de Cádiz. Quiero señalar que fue finalista del Premio Nacional de la Crítica y del Premio Andalucía de la Crítica por su tercer libro de poesía, El cielo roto de Shanghái, en el 2022, y que recientemente, el 23 de mayo, obtuvo el Premio Carmen Conde de Poesía, una poesía dedicada a la poesía de mujeres, que convoca la conocidísima editorial Torremozas, ¿verdad?, con esos porpeta detrás valiosísimos, y que este premio va por la 40ª edición. Su libro es Muchacha con mirlo en las manos, que estoy deseando leer, nada menos que la presidenta de ese jurado fue doña Pilar Palomo, figura de referencia en toda la filología española de primer orden. Sus líneas de investigación, para mí tan gratas, son fundamentalmente las mujeres escritoras del XIX y también la recepción de la tradición clásica en la poesía contemporánea. Ella ha realizado estancias académicas en universidades europeas como Burdeos, Oxford, incluso en el Colegio de México. Y desde el 2020 está contratada por el programa de formación de doctores. El trabajo que va a defender en este seminario doctoral y cuyo título se ha leído forma parte de una tesis doctoral internacional que está pendiente de lectura. Antes de apuntar muy brevemente, porque lo importante es lo que ella vaya a contarnos y no el que yo les aburra con mis palabras, sí que quiero rendir desde esta tribuna un homenaje a quienes desde la bibliofilia o la bibliografía arrancaron este camino, a quienes procuraron realizar un índice para una biblioteca de autoras españolas, a los hermanos Pérez de Guzmán, de Jerez de los Caballeros, el duque de Cercler y el marqués de Jerez de los Caballeros, a Manuel Serrano y Sanz, premio de la Biblioteca Nacional de España en 1898, por su estudio precisamente sobre esa biblioteca de autoras españolas. He de decir que su nieta, Esperanza Marina Serrano, vecina de Badajoz, tiene 2.700 libros de creación solo escritos por mujeres que arrancan en el siglo XVI. Y también mi homenaje a Carmen Simón Palmer, porque ella realizó su biobibliografía cuando no estaban digitalizadas las hemerotecas. Y quienes hemos trabajado en periódicos mucho tiempo sin internet sabemos lo que es. Encaja muy bien el trabajo que va a defender en la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. La prensa a la que ella ha dedicado mucho tiempo de investigación del 19 intenta conexionar con Europa e intenta que haya una integración cultural también. Sigo. ¿Se me escucha? Ah. Bueno, decía que encaja muy bien con estos tres, en la promoción de estos valores, porque la prensa de la que ella se va a ocupar, española, lo dice claramente, va a intentar emular los periódicos culturales, vamos a llamarlos así, es decir, dedicados a alejarse de los periódicos políticos y dedicarse a la promoción de las letras y de las artes en un sentido muy amplio. Así lo decía el artista en 1835, emulando al periódico francés, como entre tantas guerras proponer prensa para la paz, o así el mesonero Romanos en el periódico, en el gran periódico que ella especialmente ha leído ejemplar a ejemplar, pues decía que volvía su mirada a Inglaterra, pero fundamentalmente a Francia, donde se producían ese tipo de periódicos pintorescos, llama él, que se habían dado con gran prodigalidad. De manera que su trabajo va a versar sobre la influencia o el paralelo
de algunos periódicos ingleses y franceses, que no voy a relacionar, y dos grandes españoles, fundamentalmente, como el semanario La Ilustración, el semanario pintoresco y La Ilustración. Estamos en mitad del debate liberal en el que había la necesidad de redefinir a la mujer y situarla en un espacio y no sabían cómo encajarlo. Necesitaban a la mujer porque la idea de la educación liberal es tener mujeres ilustradas, pero solo para educar a hijos, para la patria. Con lo cual el discurso era bastante complejo, porque el término emancipación es un término muy prohibido y se va a intentar desde periódicos dirigidos, creados, ideados y tutelados por hombres, escribir sobre la cuestión femenina sin prácticamente darles voz a ella, pero sí la tenían desde el ejercicio literario. Ahí es donde hay que buscar la voz de todas estas escritoras. Excepto el genio de Víctor Balaguer, que procura un término medio, vamos a buscarlo, entre la emancipación absoluta y la sumisión de la mujer, o Ruiz de Aguilera. Ese debate en el 19 se produce y es al que ella ha dedicado muchas horas de investigación. Querida colega, es toda tuya la audiencia. Bueno, a ver cómo hago esto sin emocionarme. Queridos compañeros, queridos intérpretes, Carla, Nadia, Rafa, Carlos, queridos miembros del jurado y querida Carmen Fernández Daza, a quien yo conocía porque he leído uno a uno cada uno de sus trabajos. A ver. Es muy bonito. Cuando leí el programa y la vi aquí, es increíblemente hermoso porque pienso que nuestra investigación se queda, una parte de esa investigación, del objeto de esa investigación, con nosotros mismos. Y una parte de nosotros mismos se va a esa investigación, de manera que es un ejercicio de retroalimentación continua. Y también, en cierta forma, es como si la conociera siempre, porque las personas a las que leemos, nuestros referentes, vivimos con ellos. Entonces, al final, los conocemos, aunque nunca le pongamos cara. En este caso, tengo la inmensa fortuna de que ella esté aquí conmigo. Bien, quiero dedicar, con toda mi admiración y profundo respeto, esta ponencia a tres mujeres vivas. La primera de ellas es Carmen Fernández Daza, por su increíble dedicación de más de una década a la figura de Carolina Coronado, que nos pilla muy cercana, extremeña. Va toda mi admiración por delante y tus estudios serán de referencia y quedarán para la historiografía literaria. La segunda mujer a la que quiero dedicar esta presentación es a Mercedes Comella Aguirrezábal, importantísima, del Grupo de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, que estudia el romanticismo y cómo desmontar la máscara del héroe romántico influenciada por la idea anglo-germánica. Y la tercera mujer a la que tengo que dedicar, queridísima por mí, es mi directora de tesis en Exeter, Núria Capdevila Argüelles, que tiene un proyecto, Cartas Vivas, financiado por el Banco Santander y colaboran con ello el Cervantes Theatre, para promover y investigar la correspondencia de aquellas mujeres del exilio que estaban en primera fila durante la época del exilio de los años 20 y ahora sus archivos están perdidos, vendidos por ahí en casas. Ella hace una ingente labor, junto también a Isabel Santa Fe, que no se me olvide, en recuperar a todas esas mujeres escritoras. Vale. Dicho lo cual, el siglo XIX, muchos críticos dicen que el siglo XIX está visto desde la historiografía literaria como el siglo de la construcción del retrato de una dama. A portrait of a lady. A lady. Cada palabra tiene su significado. Y os invito a pensar conmigo, ¿qué es para vosotros a lady? No sé, quizás pensaréis en las novelas de Henry James, o en las hermanas Jane Austen, o en la literatura de las Bronte, o una señora llena de corpiños y ropajes alrededor que la cubren por completo. Ese retrato de A Portrait of a Lady que se nos impone, que se nos ha impuesto, ya está cambiando de la historiografía literaria, va acompañado, no va acompañado sola. Esa lady es la representación de un género.
esa mujer está representando un género en el siglo XIX. Si a ella se la critica, se le está criticando a todo su género, lo cual está cambiando ahora. Es importantísimo que entendamos esto porque el siglo XIX va a ser los principales, digamos, años para la constitucionalización de la mujer como escritora en base e igualdad a sus compañeros varones, a todos los que estaban copando las primeras páginas de los periódicos hasta ese momento. Pero yo digo, y este es un punto fundamental en mi tesis, que más bien el siglo XIX no es el retrato de una dama, y nos lo van a demostrar ellas mismas. El siglo XIX es el retrato de la descomposición de esa dama, porque ellas no son más una dama y no quieren ser una dama. Y ahí de verdad están las ideas que luego van a fundamentar van a inspirar a todas nuestras autoras modernas y a todas nuestras autoras del exilio, de la posguerra. Pauso aquí mi introducción para hacer referencia no lo puedo hacer de otra manera, a un retrato conocidísimo de Carolina Coronado. Precisamente, yo no lo quería traer conmigo, porque quiero que hagáis conmigo un ejercicio de imaginación, un ejercicio de éfrasis. Esto en guiño al profesor Enrique Moradielos, que no ha podido estar aquí. Ese retrato está en el Museo del Prado, se encarga nada más y nada menos que a Francisco de Madrazo y Kunt, que en torno a 1855 lo termina, y Carolina Coronado, nuestra autora extremeña, está posando, imaginadla conmigo, solo de tronco hacia arriba, vestida de negro, cubierta hasta la manga, con una mantilla también de negro, y el fondo es oscuro. ¿Qué ocurre? Ella está girada hacia nosotros y nos mira a los ojos del espectador. Nos mira directamente, incisivamente, orgullosa, adusta, sabiendo, conociendo una conciencia histórica del lugar que ocupa. Eso se puede percibir en ese retrato. Los únicos elementos que en ese retrato pueden llamar la atención diferentemente, de una manera diferente, son un abanico nacarado y el anillo de casada, que se ve perfectamente. Esto no es baladí. Ya nos está arrojando pistas de por qué es importante que ese anillo esté ahí también junto a ella, el único elemento que se ve. He empezado con este retrato de Carolina Coronado porque con ella empezó, con ese premio María Zambrano, mi tesis. Me fui a los archivos, era mi TFM, el inicio ni siquiera era la tesis, y encuentro una serie de suerte, no sé, pasé muchas horas, pero también una tiene que tener un poco de azar a veces, unos archivos inéditos, que ahora, en la edición que hace, luego nos explica la profesora Carmen Fernández Daza, también van a ir, ¿no? Unas cartas inéditas. Y me dan el premio María Zambrano y mi director me dice, tienes que continuar. Ya, no. Y digo, no, el peso del siglo XIX, de toda la historia del siglo XIX, ¿cómo voy a hacer una tesis en el siglo XIX? Pues sí, ahora estoy enamoradísima de ese siglo. Esa es la parte primera de mi tesis. La segunda, voy de lo concreto a lo general. Esto que les presento aquí a ustedes es la parte final. Ya las relaciones con Europa. Entonces voy de Carolina Coronado, aquí, en La Jarilla, en Almendralejo. La segunda parte de mi tesis es ella y las otras, en torno a 1830 y 60, las redes de sociabilidad, con Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ángela Grassi, la hermandad lírica. Y, por último, termino con repensar el canon, una necesidad de reconstrucción histórica importantísima y de revisión de todos los conceptos que, hay que decirlo, han pasado a nosotros influidos por el realismo y por la lente de Clarín, Leopoldo Alas Clarín, Benito Pérez Galdós y todos los grandes escritores españoles que son los que están deconstruyendo nuestras lentes a través del realismo. Les pregunto, luego, si quieren en el diálogo, por supuesto estoy encantadísima de que me respondan, ¿qué recuerdan del romanticismo en sus libros de texto de secundaria? ¿Qué ideas se nos dan ahí del romanticismo? Unas ideas completamente vagas e inútiles. Mucho, como dice la profesora Mercedes Comella, mucho griterío y mucha emoción. Y Rosalía de Castro. Bueno, permítanme decirle a ustedes que Rosalía de Castro no es en absoluto la mejor representante del romanticismo. ¿Y qué sabéis de las otras? Por ejemplo, yo os pregunto, ¿hacéis una idea de cómo es Josefa Massanet y Dalmau, catalana, conocida en América, que se la traduce en antología y aquí no? No, pero sin embargo Gustavo Adolfo Bécquer, lo dejo ahí la consideración. Si hablo como hago de prensa europea decimonónica, tengo que traer dos conceptos históricos importantísimos, que es, de verdad, esto es un ejercicio de humildad y lo fue para mí, porque lo primero que me di cuenta es qué peso tienen algunos conceptos históricos, cuál va a ser el recorrido y cómo va a influir eso en las mujeres de nuestra época. Esos conceptos son especialización
e industrialización. Margarita Nelken, la mencioné ayer con su fabuloso y maravilloso libro La condición social de la mujer española, que se publica en 1919 y que el obispo de Lérida condena públicamente. Y de hecho había algunas maestras públicas utilizando ese libro en 1919 que las despiden y ya no vuelven a entrar a la educación. Les faltaba añadir: usted no utilice, señora, ese libro, virago. No fue así, el virago lo añado yo, pero sí que fue un término que se puso para criticar y de alguna manera deslegitimizar todo lo que se había hecho hasta ahora, ese término del siglo XX. Pero Margarita Nelken nos dice en ese libro, que luego fue publicado otra vez en 1975, que la mujer de la clase media tiene planteado a mediados del siglo XIX un problema económico que reclama urgente solución. La inestabilidad económica se da por relación con la transformación industrial, que agudiza la situación precaria de la muchacha de clase media, sin bienes de fortuna y sin posibilidad de ganarse la vida. Claro, ¿y todas esas muchachas qué hacen en ese periodo? Hay que hacer algo, hay que movilizar. Pasando a Inglaterra, los estudios de David Parker en 2020, recientes, de How the Victorians Saw Themselves, cómo la época victoriana se mira a sí mismo en un ejercicio de autorreflexión, nos dice que el papel de la mujer era en torno a 1840 y 1850 en Inglaterra. Completamente, her role was essentially subservient. Su papel era servicial. ¿Qué hacía ella? Ocuparse del hogar y de la crianza de los hijos, bringing up their children, a ellos. Algunos datos nos indican el difícil camino que tuvo cada derecho, fue un logro en el camino de la emancipación de la mujer. Se recoge en un periódico, David Parker analiza prensa en 1840, The Illustrated London News, que era un periódico donde se recogían noticias de la época con imágenes. Ahí nos dice que en 1857 hay un texto con alguna concesión sobre, bueno, la mujer igual se puede no divorciar, pero tener las cosas fáciles si él es adúltero. Imaginaos. Solo en 1892, en Illustrated London News, aparece por fin The Right of Woman y una foto de una mujer con una serie de derechos. Entre otra información que a priori nosotros podemos desechar porque nos puede parecer anecdótica o baladí, está la siguiente, en ese rastreo que he hecho completo de Illustrated London News. En 1826 es la inauguración de The Zoological Society of London o el desarrollo de los llamados Royal Gardens, los jardines públicos, la inauguración de sociedades como la Royal Horticultural Society o la institución de diferentes deportes de ocio, celebración al aire libre, el cricket, el tenis. Es decir, ¿y esto qué nos está diciendo? ¿Y cómo va a influir a nuestra escritora? Nueva forma de socializar junto a la industrialización. Pero es que se une algo más importante también, de vital relevancia, la expansión del ferrocarril. Que en España se inaugura en 1851 y Carolina Coronado, y esto lo sabrá perfectamente la profesora Fernández Daza, tiene un texto maravilloso, es una carta, que ella escribe a su amiga Ángela Grassi, otra escritora, y que ella publica en la prensa, en la Ilustración, y titula. Porque, claro, ella va a la inauguración del ferrocarril en 1851, allí la primera. Eso nos está diciendo qué estatus social y económico tenía. Y le dice a su amiga, lo titula así en la prensa, Ángela, en España es más fácil ahora mismo ir a lomos de un camello que ir en el tren de humo o en el ferrocarril. Estoy parafraseando. ¿Qué ocurre? Y le escribe una carta maravillosa, audaz, irónica, que se publica públicamente y le dice... Querida Ángela, por supuesto no pude ir contigo al teatro porque llegué tarde porque la máquina de vapor se rompió. Y esta gente española no aprende de los ingleses. Me han puesto en el primer vagón al lado de la máquina de humo. ¿Qué quieren? ¿Que reviente esto? Y la primera gente en morirse, la gente acaudalada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que parece anecdótico. Que ellas eran más libres que nosotros ahora mismo. Que ella le daba igual, ella decía lo que quería decir. Ella tenía una posición privilegiada. Eso es hora de que se sepa de verdad. Ellas eran más libres que nosotros. Es más, el texto, de verdad os lo recomiendo, continúa y ella dice, y claro, yo me tuve que quedar allí tirada esperando un convoy y cuando apareció el convoy era como Hernán Cortés viniendo a rescatarnos y mete esas ideas. Ella se lo permite todo. Ella es, claro, irónica, incisiva, pero
os cuento esto para ya imaginar de qué estamos hablando, porque eso se publica en la esfera pública, en la prensa. En 1849, y sigo con estos datos que van a influir en ella, fijaos, en Inglaterra se abre la Female Emigration Fund. ¿Y qué es esto? Desplazamientos humanos de mujeres que querían irse, por lo que fuera, a Estados Unidos, Canadá, pero a otras partes del mundo. Se recoge la noticia también en Illustrated London News y fijaos, estoy citando ahora, The Female Emigration from Want and Misery. La emigración de mujeres de la escasez de Londres a la abundancia de Australia. Y de hecho, si vosotros buscáis Female Immigration Fund, podéis ver la relación de mujeres que se iban en esos barcos. Algunas naufragaron, pero se iban, y solo mujeres maravillosas, pues a no volver y a irse a Australia. ¿Qué ocurre? Y con todo esto, ¿qué es lo que está pasando a nivel cultural? Bueno, todos estos datos nos están llamando la atención de que a nivel cultural se está cambiando la manera de percibir la cultura, pero también de percibirnos culturalmente y de percibirnos culturalmente respecto a los otros, que eso lo decía antes muy bien la profesora Rosa. Y ellas van a ser conscientes de que tienen un papel que tienen que legitimar y que tienen un espacio público que tienen que legitimar como modelo de autoría femenina, para que a todas se las reconozca como género, de ahí la hermandad lírica y las numerosísimas asociaciones que ellas forman. En este ámbito en particular es cuando proliferan en nuestro país las gacetas, a modo de lo que estaba ocurriendo 20 años antes en Francia, los seminarios, los magazines, etc. Todo este movimiento de agitación cultural, podríamos decirlo, no está exento de crítica. Y David Parker recoge algunos fragmentos de otros periódicos donde se critica, por ejemplo, la ostentación de los bailes que organizaba la aristocracia o la burguesía, con unos costes elevados para los vestidos, donde a veces tenían que ir todos disfrazados, por ejemplo, porque la reina pues así lo imponía, ¿no? Y se recogen apuntes históricos en esos periódicos. Por ejemplo, en el año de 1842, cuando hay una The Grand Bal Masque en Buckingham Palace, there was war with China. Trade was in recession. Había guerra con China, el comercio estaba en recesión y la agitación debido al precio del maíz estaba por todo lo alto. Pero la reina estaba allí celebrando. Este movimiento cultural, porque sobre todo va aparejado a que la burguesía media está empezando a querer tener estilos de vida de la alta burguesía o de la aristocracia, y eso se critica. Precisamente, yo esto lo expongo en la tesis de una manera pues, más ponderada, más extensa, pero el romanticismo europeo y nuestro romanticismo, que bebe del romanticismo europeo, no es un romanticismo de la working class en absoluto. Y esto se tiene que quedar claro. El profesor Borja Rodríguez Gutiérrez, de hecho, en su estudio Menéndez Pelayo y la construcción del concepto de romanticismo, que hace luego en un ejercicio de revisión histórica, apunta a que hay ciertas desigualdades en el concepto de romanticismo histórico, como constructo creado, porque, por supuesto, no están los estratos medios bajos de la sociedad ahí representados. Y yo os pregunto, ¿qué tipo de héroe era Lord Byron? ¿A qué estatus social pertenecía, ¿no? ¿Era Espronceda un héroe byroniano? ¿Sabéis que este concepto existe, héroe byroniano, y que ahora se aplica antropológicamente como, por ejemplo, al Dr. House, o que se aplica en general para una persona que defiende una serie de un estilo de vida, pero también en los libros, como personajes que defienden un estilo de vida de ese héroe byroniano. Fijaos lo que dice Menéndez Pelayo. La aristocracia tiene una idea de romanticismo fuertemente influida por la crítica anglo-germánica. Ya no más Lamartine, no Leopardi, no Byron. ¿Cuál de ellos representa verdaderamente la poesía del siglo XIX? A mi entender, puede ser todo o ninguno. De igual modo, yo os lanzo la pregunta. ¿A qué tipo de clase social pertenece Gertrudis Gómez de Avellaneda? ¿A qué tipo de clase social pertenece Carolina Coronado? ¿Y a qué tipo de clase social pertenece Fernán Caballero? Es decir, y no solo eso, sino que hay que tener una triple consideración aquí. Hay que pararnos a reflexionar porque, claro, está la relación y el poder que ellas tienen por cuna heredada. La relación y el poder que ellas van a tener por relación marital. Bueno, aunque en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda fue catastrófico.
y os recomiendo la correspondencia que edita Clásicos Castal y Elena Catena, bueno, y que probablemente se haya reeditado, lo desconozco, en 1989, los 3 amores que tuvo fueron catastróficos. ¿Qué ocurre? Que a todas estas mujeres, como copaban en realidad poderes y eran muy incisivas en lo que querían, estaba mal visto casarse con ellas. Y Gertrudis tuvo ahí grandes problemas en ese sentido y lo pasó realmente mal. Por supuesto, ellas tienen un poder elevado, ya os lo digo yo, son gente muy acaudalada, con relaciones sociales que además van potenciando. La tercera consideración sería qué relaciones luego ellas potencian, qué círculos de sociabilidad a lo largo de su vida, ¿no? Y crean diferentes revistas como la Gaceta de las Mujeres, el Periódico de las Damas, el Álbum de las Damas, la Hermandad Lírica, con Robustina Armiñano, Sanz de Melgar y nuestra Carolina Coronado. Y ahora vamos a centrarnos en el Semanario Pintoresco Español, que va de 1836 a 57, y que lo funda Mesonero Romano de una manera muy inteligente, porque él dice, y lo dice en el prólogo, en el número fundacional: yo he visto que en Inglaterra hay un periódico que se llama The Penny Magazine, que he analizado. Yo voy a coger el modelo de ellos y literal escoge el modelo exacto, la tipografía, el tipo de contenido, todo. Pero he visto que los franceses lo que hacen es invitar a las grandes plumas de su país y potencian mucho la literatura, lo cual ya os digo que no ocurre en los periódicos ingleses que he analizado. Y él mezcla esos 2 modelos. Para crear, está cambiando las reglas de marketing editorial y de la historiografía literaria del siglo XIX, mezclando los modelos inglés, británico y francés. De hecho, las palabras que él utiliza, la Inglaterra, que suele llevar la delantera en todas las aplicaciones útiles, fue la primera también en esta ocasión. Y empieza a hablar del Penny Magazine. Y luego dice: ese furor literario pintoresco que se apoderó del pueblo francés dio motivo suficiente para que aquellas empresas fuesen dirigidas y cultivadas por los hombres más influyentes y las plumas más distinguidas de la nación. El concepto de nación también es un concepto que va a pesar y que se tendría que explicar más detenidamente, lo hago en la tesis. Audaz, que no cursi, como se ha intentado defender de una manera ilógica, fue el trabajo que hacen nuestras escritoras precisamente en la prensa. Y ya os digo yo que fueron mucho más atrevidas que la mayor parte en general de las composiciones que hombres publicaban en esos periódicos. Y os voy a poner un ejemplo. Gertrudis de Avellaneda, en 1841, publica la primera novela antiesclavista, porque ella era cubana y ella conocía la realidad. En 1841 se titula Sap. El periódico, esta labor la hace maravilloso el grupo de Cádiz, de los cuadernos de ilustración, que rastrean la prensa solo andaluza. El periódico La Aureola, de 1842, fijaos si nuestras autoras eran tan reconocidas y tenían tanto poder, que dice: oye, que lanzamos el periódico La Aureola con una suscripción a SAP. Y tenían millones de suscriptores, o sea, nuestras escritoras eran leídas, es que ellas eran la primera llamada de atención para que todos las leyeran, no ellos. O luego, Gertrudis Gómez de Avellaneda, era frecuente en esta época también que los hombres escribieran un montón de poesía. Al álbum de la señorita, este poema va dedicado a mi amiga. Eran poemas pues, de amor, generalmente, la gran parte, ¿no? Y ellas pues, no escribían esos poemas. En el Semanario Pintoresco Español, que se publica semanalmente durante 22 años, y lo revisé número a número, os voy a contar lo que me pasó. Yo empecé en 1836, en abril de 1836, y yo no encontraba ninguna mujer, ninguna firma de la mujer. Un mes que yo decía, estaré haciendo algo con mi vida, alguna vez encontraré algo. Esos momentos de duda de la tesis que probablemente pues, todos hemos pasado por ahí, porque el trabajo de archivo es un poco desagradecido en ocasiones, pero luego cuando encuentras algo, pues es todo lo contrario, ¿no? Lo encuentro por primera vez el 2 de febrero de 1840. La primera mujer que publica en el semanario es Carolina Coronado. Bueno, ¿qué os voy a decir? Pero lo que yo quiero llamar ahí la atención es, ella no publica un poema al álbum de mi amigo tal, al álbum de mi amiga tal. El poema que ella publica es Meditación, sobre su existencia. Ese ejemplo es pues, paradigmático de todo lo que va a ocurrir. Y luego, otro ejemplo muy curioso que quería traer aquí a colación es uno de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es la única que en el Semanario Pintoresco Español dice: pues yo le voy a escribir un poema a un hombre, pero se lo voy a escribir para decirle lo siguiente a un pretendiente suyo, que luego se casó con él, Pedro Sabater. Y le dice a él, viene a decir, ahora os leo los versos, pero como, mira, no me elogies más, que yo no quiero que me elogies, es que no quiero que me saltes, yo valgo por mí misma y nadie me tiene que decir
pues no me tienen que cortejar públicamente. Eso no me interesa a mí. En vuestro genio, sí, no en el modelo, esos rasgos halláis tan ideales, que solo al pensamiento otorga el cielo engendrar en su luz bellezas tales. Queredme bien, compadecedme, y basta. Públicamente, y lo firma con su nombre. Luego, y este último ejemplo, estoy sacando ejemplos de las autoras para que veáis cómo ellas estaban en primera línea, ¿no? Me interesa muchísimo, ya he hecho un artículo, el último artículo ha sido sobre esto, Carolina Coronado, lectora de Safo y Santa Teresa de Jesús. Y diré, ¿y eso? ¿Ese batiburrillo literario? Bueno, ese batiburrillo literario se debe a la originalidad de Carolina. Es la única que publica un ensayo en 2 partes en el Semanario Pintoresco Español. Y se atreve a criticar a Safo y a Santa Teresa. Bueno, se atreve a elogiarla. En realidad está haciendo un elogio, un ensayo comparativo magnífico y único. Pero dice Safo, a Safo le faltaba el cristianismo para ser libre. Y a Santa Teresa le faltaba la libertad, porque ella vivía en un claustro supeditada a los frailes masculinos. Esto lo firma Carolina en el Semanario Pintoresco Español, en 2 números diferentes, un ensayo que al final es bastante extenso para la época, y lo firma con su nombre. Y dice, a Safo... muchas mujeres criticarán a Safo, ¿no? Básicamente viene a decir eso. Arman contra Safo el ridículo y la calumnia. Una poetisa es una rival terrible para toda una generación de mujeres. Y habla de cómo ellas a veces se sentían que incluso otras mujeres la estaban criticando por estar donde estuvieran, por estar en esos círculos literarios, ocupando pues, liceos o con todas sus amistades. Pero es que de Santa Teresa dice... Si aquella mujer heroica hubiera encaminado su enérgico instinto hacia la educación de la familia, si Teresa hubiera aplicado su camino de la perfección a la perfección, no de las monjas, sino de las madres, hubiera hecho brotar una generación ilustrada, en vez de secarse con el corazón de sus vírgenes. Y añade, cuanto mejor monja, peor mujer, y peor para el género de las mujeres. ¿Os parece? Yo podría decir esto hoy en día, o situaciones parecidas, eran completamente libres. Es que tenían más respeto. Esto hay que reivindicarlo ya de una vez. Y no era Rosalía o era ahí la tristeza. No, era el espectáculo. Y era el estar en el centro de la atención y decir lo que quisieran decir. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una aporía, esto lo analizo, la interpretación que hace, porque critica bastante a Santa Teresa, Carolina, porque Carolina está escribiendo desde el subjetivismo intimista del siglo XIX. Pero claro, en el barroco no era lo mismo. En el barroco había una jerarquía, incluso una relación de esclavo y de, bueno, si me dicen los frailes esto, era otra relación con la religión. Pero claro, ella escribe desde el siglo XIX. Es más, fijaos el increíble ejemplo de, que no voy a entrar porque si no, no me daría tiempo, de originalidad de la época, que ella dice, bueno, voy a crear con mi amigo Ángel Fernández de los Ríos, que en 1850 era el director, una tal Madame Richard, francesa, que ahora me critica a mí para yo misma responderme. Y lo hacen entre ellos. Y Madame Richard le dice, la España vegetaba hasta que la mano de Napoleón, gravitando de repente sobre la península, la dio movimiento. Su civilización no ha llegado aún a aquel grado que se necesita para producir grandes literatas. Esta tal Madame Richard, que en realidad yo creo, y luego Fernández de Acedera, pero yo creo que son ellos, empieza a criticarla. Admiro a las españolas por sus rostros graciosos, pero las mujeres célebres pertenecen a la Francia. Francia tiene un ejército de literatas. Y así aprovecha luego Carolina para en el próximo número decirle, si alguna poetisa francesa puede compararse con Safo, es solo George Sand. Es verdad que la mano de Napoleón, gravitando de repente sobre la península, imprimió un movimiento a España que produjo el terremoto del 2 de mayo. Pero esto fue en lo político. En lo literato, ya primero se habían movido las inmortales ruedas de Calderón y de Cervantes para pasear por toda Europa el carro triunfal de nuestra literatura. Esto hicieron los ingenios españoles. Por lo que hace a las españolas, no ambicionamos ejércitos de literatas. Nos basta con haber tenido una poetisa más inspirada que las francesas y que ésta haya sido santa. Es increíble como ensayista. Es que hay que leer a nuestra autora del siglo XIX. O el poema Libertad, cuyos versos dicen, en 1846, os digo, compañera, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. 1846. Lo femenino, ¿qué ocurre? Imaginaos, esto está
Gertrude Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, publicando todo esto en el Semanario Pintoresco Español. Y a la par, hombres criticando a las mujeres. Y hombres defenestrando la imagen que ellas tanto estaban construyendo de libertad de las mujeres. Entonces, se sostiene que la imagen del semanario, y esto es un ejemplo análogo a lo que ocurre en todos los periódicos ingleses, franceses, que ahora diré cuáles son los que yo baso mi investigación, no es monolítica. La imagen que se da de ellas no es monolítica. Por una parte están los hombres bajo texto anónimo intentando referirse a cómo ellas eran, atacarlas incluso fisiológicamente o sus cualidades psicológicas. Y luego están ellas. ¿Qué ocurre? Claro, hay una fluctuación. Depende de quién era el director del semanario, va a haber un declive. Y va a haber textos completamente misóginos y xenófobos, porque a veces critican a George Sand también abiertamente, por ser francesa, pero no a Balzac ni a Alejandro Dumas. Claro. De hecho, llegan a decir, a coger un fragmento en el semanario de George Sand y empezar. Porque es que, claro, mira, ella adjetiva demasiado, caudalosos ríos, tal. Pero luego Alejandro Dumas y Balzac o cualquier otro son intocables. Esto era el anonimato de textos críticos sobre mujeres o hombres. Y luego nosotras. De hecho, eso pesa tanto que algunas se ven obligadas a acuñar un nombre, un heterónimo masculino. Ahí está el caso de nuestra Cecilia Bolde-Faber, que si no conocéis la historia familiar de Cecilia Bolde-Faber, sus padres eran importantísimos y también ella se rebela en contra de esa historia, ¿no? Yo no entro ahí porque no soy tan especialista como otros compañeros, pero os lo recomiendo. Dice Cecilia Bolde-Faber, que empieza a publicar como Fernán Caballero: la pluma, como la espada, se hizo para la fuerte mano del hombre. Ese modelo masculinizado solo la acuñan unas cuantas, pero va a haber cierta confrontación entre ellas, ¿no? De hecho, Fernán Caballero, pues a Carolina Coronado no la miraba con buen ojo y el contrario. Pero ella no fue la primera, por supuesto que no, en publicar cosas de folclore o flamenco. Antes, en el semanario se encuentra una autora que yo estoy editando, de Cádiz, Amelia Corradi, que tiene un texto maravilloso que se llama Los novios de Sanlúcar y que recoge el folclore andaluz, mucho antes que Fernán Caballero. Y de hecho, cuanto más investigo me di cuenta que habrá tantas, porque ahora voy a dar un dato que hiela la sangre. Habrá tantas en periódicos, no sabemos, no podemos afirmar nada con certeza, solo lo que está delante de nosotros rubricado, ¿no? Ese modelo masculino, fijaos, de Fernán Caballero hizo mucho daño luego a nuestras autoras del siglo XX como a Emilia Pardo Bazán, que tuvo que aguantar expresiones del siguiente tipo: ay, esta Emilia, mucho hombre, esta mujer. Entonces, ya ha quedado un poco articulado, hace una idea de cómo ese dominio masculino intentaba influir en la esfera pública. Y ahora os traigo algunos ejemplos de eso que decía de que los hombres pues intentan atacarla. Un artículo un ejemplar de 1843 del Semanario Pintoresco Español se titula Las mujeres, solo escrito de manera anónima para hablar sobre nosotras como género, sexo. Ya el texto es interesante porque se abre con un paratexto que han escogido pobre Cervantes, de la entretenida de Cervantes. La mujer ha de ser buena y parecerlo, que es más. Y dice: tan presto tiene amor la mujer como maltrata. Es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y esto es buena poesía. Y esto es el 80% de lo que yo me he encontrado. Y quiero lanzar una reflexión. Yo a veces estaba apabullada de solo leer estas cosas, estaba conmocionada, estaba harta. Y pienso, ¿y ellas? Porque yo, pero ellas dependían muchos factores. Entonces, eso es un elemento importante sobre el que hay que pensar. La sorna, la gracia, el chascarrillo que el otro género le dedicaba constantemente. Las revistas que a mí me interesan y que son importantísimas también, ahora me paso a Francia, y que van a influir mucho en el semanario, son Le Musée des Familles, en 1833. Y ahora volveremos sobre un concepto que ya he puesto en valor, que ya estaba en el texto de Safo, de Carolina Coronado, que es regenerar, o regenerar España. Esto va a ser importantísimo en el siglo XX y será la cuestión. Y la familia, claro. La nación, la familia, la regeneración de España, todos estos son conceptos que después del 98
van a copar realmente muchísimos textos históricos y políticos, la necesidad de regenerar España. De hecho, en las clases de historia del feminismo rastreamos dónde está regenerar España, dónde está el papel de la mujer, y articulaban, claro, la mujer era un problema, porque si se regenera, ¿ellas qué van a hacer? No, es que se tienen que quedar en la casa, es que el papel dan vueltas teóricas en torno al papel de la familia y de los hijos y de la mujer en la casa. Algunos periódicos que he investigado al respecto son en Francia Le Musée des Familles, La Belle Assemblée, en Inglaterra la ilustración de Penny Magazine, de London Magazine, de Ladies Magazine o de Gentleman Monthly Intelligencer. A la par, metodológicamente, muy rápidamente, que todos estos periódicos, por supuesto, lo compenso, digamos, tanto trabajo de archivo y correspondencia, con obras como la de Margarita Nelke, Susan Kirkpatrick, Mónica Burguera, Mercedes Comella, la Condesa del Campo Lange, etc., para ampliar un poco históricamente todo eso. Recoge, para que veáis la importancia de la prensa y de rastrear la prensa, de British Newspaper Archive, que está público, es como quedan recogidos cada periódico diferente de Reino Unido, que de 1700 a 1749 se imprimieron 12.295 periódicos diferentes. De 1750 a 1799, 66.174. Y de 1850, que es el periodo central que nos ocupa aquí, a 1899, 2.618.367. 2 millones, de repente, de 60.000 a 2 millones. Y luego cae otra vez a partir de 1950. En 1950 baja a 736.000 y ya de 2000 a 2023, 11.600 periódicos. Y yo sostengo que pronto ya seremos un holograma. Así que se acabará todo. Bueno, Susan Kirkpatrick, la he citado en un trabajo importantísimo, Women Writers and Subjectivity in Spain, dice sobre Carmen de Burgos, no ya sobre nuestra escritora decimonónica, sino sobre nuestra autora bisagra, entre siglo XIX y siglo XX. Carmen de Burgos, a pesar de identificar su firma literaria con los lectores corrientes, las mujeres y la vida cotidiana, desarrolló la audaz propuesta de que las mujeres son sujetos estéticos, no a pesar de, sino en virtud de su identidad femenina. Y ahí va a radicar todo su trabajo. De London Magazine hay una serie de publicaciones que atacan, que siguen atacando, mientras tanto, para que veáis el baile todo el rato de construimos identidad femenina, deconstruyen, por otra parte, esa identidad femenina, atacan a los franceses, a las mujeres francesas. De hecho, hay una serie de publicaciones seriadas que parten previamente, se recogen ya estas publicaciones de 1760, Absurd Education on French Ladies, a Word of Advice to Ladies, in the Legacy of the French Ladies. Porque claro, esto es que ya, a veces es que el género humano llega a la estulticia. ¿Cómo se atreven a hablar de su bidet? Que ellas mencionaban bidet y que eso no era políticamente correcto, eso a final del siglo XVIII, que ellas no tenían que estar mencionando bidet ni hablando de eso, ¿no? Pero, es decir, a veces las ideas misóginas se mezclan con las xenófobas. Y hay un baile ahí ya de idea ciertamente nacionalista. Tendría en mi tesis rescato 2 mujeres y edito sus memorias, las voy a mencionar pero no voy a entrar en ellas, Dorothy Neville y Adelaide Pontaine, cuyos libros han estado relegados mucho tiempo en el espacio del desván. Y ese desván va a ser algo importantísimo en la historiografía, no ya de las mujeres del siglo XIX, sino luego en la posguerra, todas las obras y memorias que quedaban en ese desván. Ellas dan cuenta de lo difícil que era esa situación para ellas y de la soledad a las que tenían que enfrentarse. Pero es que una de ellas, Dorothy Celestia, se atreve a hacer una transcripción del poema épico de Voltaire, no sé cómo es la traducción, Tancred, la pronunciación. Se atreve a coger el género que es la épica, a cambiar el sujeto protagonista masculino y poner una mujer. Y entonces, ¿qué está haciendo con eso Dorothy Celestia? Esto no está editado, solo está en un archivo digital, ni transcrito ni traducido, y el poema es maravilloso. Está cambiando, mutando. El espacio de la mujer, que para la crítica literaria de esos años era subjetivismo literario intimista,
y lo está llevando al territorio de la épica. Y el primer verso es A Female Bard, una barda, es que existe el bardo, pero una mujer, una poeta, far from her native land, y empieza. Y cómo ella consigue crear pues un imperio de todo eso. Esto es Dorothea Selesia. Pero ahora, muy brevemente, y para unirlo con las rutas culturales, porque tengo información, claro, una leyendo periódicos cuando el 90% es información sobre Europa, información sobre los monumentos que le interesan, pues al final encuentra muchas cosas. Y esto me parecía que tenía que mencionarlo aquí. Esa mirada hacia Europa va a cambiar y va a ir modulándose hacia finales de siglo. De hecho, encontramos que empiezan a publicarse periódicos que ya no son tanto la revista europea, que también existía, sino la Ilustración Ibérica, escrita, de hecho, por un catalán y traducida, dirigida, la Ilustración Ibérica, por Ramón Molinas, un catalán, y traducida a portugués y a español, o la Ilustración Española y América, o el álbum iberoamericano de la gran Concepción Jiménez de Flaquer. Empiezan a cambiar. Ahora ya Francia y Reino Unido parece que quedan un poco relegadas y nos centramos en Iberoamérica. A partir de la segunda mitad del siglo, en un intenso y complejo periodo político, esto lo leo, comienza a proliferar cierto deseo de mirar hacia dentro de nosotros mismos. Esto está auspiciado y va también, a encontrar un apoyo en textos como los de Marcelino Menéndez Pelayo o Juan Valera, quien hace un ensayo en 1861 llamado España y Portugal. Y ahora dice, en elogio de la noble España, que era la cabeza de la Europa toda, y de Portugal, que era la cima de nuestra cabeza. Y entonces hace un texto sobre las Lusíadas de Camões y dice, es mejor, es más excelente ser do mundo rey, se de tal gente, es mejor ser rey de los portugueses que del mundo, ¿no? Y señalo esto de Juan Valera porque él va a ser uno de los primeros que en un artículo denominado El misticismo en la poesía española, que es la contestación al discurso de recepción de don Marcelino Menéndez Pelayo por la Real Academia Española en 1881, ya diga, las dos grandes mujeres poetas del siglo XIX son Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero ahí ya la mirada hacia la literatura y las mujeres francesas y desde Reino Unido se está quedando relegada. He de hacer otra reflexión e inciso en este iberismo, porque este iberismo no es que desapareciera, no es que no existiera en el siglo XIX, existía. Y de hecho hizo mucho por él Luis Felipe en el Louvre cuando trae el Museo Español. Lo pone en el Louvre de 1838 a 1848 para recuperar patrimonio español en el Louvre. Entonces hay un interés, al final son intereses políticos, pero está generando cierto interés patrimonial sobre nuestra tierra. De hecho, eran muchos los poetas franceses que venían a hacer su viaje por España y dejar recogido lo que a ellos les parecía. Por ejemplo, Viaje por España, de 1843 a 45, de Théophile Gautier, o de París a Cádiz, de Alejandro Dumas, o Voyage en España, de Achard. Entonces, esto se va a reunir en un texto maravilloso que es una carta a Carolina Coronado, otra vez, esta referencia al iberismo, fijaos, voy dando una vuelta cíclica para terminar, de don Ramón de Navarrete, que le escribe y se mete con ella diciendo, y leo, ¿qué busca usted, amiga, que haya usted en la corte? ¿Con que no echa usted de menos en Madrid las plácidas orillas del Guadiana, que le han inspirado tantas y tan bellas y tan dulces composiciones? ¿Cómo que usted, dotada de una organización esencialmente poética, se place en un pueblo esencialmente prosaico, según lo prueba hasta el oso y la encina de sus armas? Como diciéndole a Carolina que se ha ido a la corte y por qué no se ha quedado aquí en Almendralejo. Y quien firma esto confunde la encina por un madroño, o al revés. Fijaos el atrevimiento. Y él, en esa misma carta, le dice que está cansado de los huéspedes infinitos y hasta del extranjero, y que quizá eso le influya a ella a irse también a la corte. Y dice, llegan igualmente bastantes turistas con objeto de ver una corrida de toros y de estudiar en 6 u 8 días, está parodiando, el estado de nuestra civilización. Y ahí se está refiriendo a Alejandro Dumas, Théophile Gautier y todo esto. A la par que ocurría eso, que España era pues, la mujer exótica para muchos franceses, literarios franceses y de otros países, esta frase que seguro conocéis y que necesitaba traer a colación aquí, África comienza en los Pirineos, que fue atribuido durante mucho tiempo a Alejandro Dumas, pero que ya no está tan claro, ¿no? Y hace referencia a ese contraste entre la España absolutista del siglo XIX
con la Francia más liberal y desarrollada de la época. Sentencia a la que don Miguel de Unamuno le da la vuelta. Y en un texto de 1908, Miguel de Unamuno dice, en Sobre la independencia patria, día llegará en que digamos Europa empiezan los Pirineos. Ya para terminar y concluir, todas estas ideas, esto vuelvo a pedir como esa reflexión inicial que está ocurriendo, la industrialización, la mujer, es la agitación cultural, realmente complicado de gestionar todo eso, pero es un momento histórico que posibilita que ellas estén ahí en primera línea. Decimos adiós a la Carmen de Mérimée y a su adaptación homónima de la obra de Georges Bizet, a todo este iberoanismo, y llega el 98 y luego será un retroceso histórico completo en toda esta discusión que había estado acaeciendo en los últimos años, en el siglo XIX, y desde Reino Unido y ya desde ciertamente Francia y otros países de Europa se sabe que Spain is a problem. And Spain is in fact a problem, que acompañará ya pues, desde el 98 en adelante con esa idea de regeneracionismo, etc. Termino muy brevemente con una cita de Kirkpatrick, bueno, una cita y una reflexión para concluir, que ella dice que el estallido de la guerra civil, solo 5 años después del inicio de la República, que fue recibida por las mujeres como un paso importante hacia una modernidad en la que el elemento femenino podría participar plenamente, barrió con los proyectos y las visiones de esa España que las mujeres y los hombres progresistas del XIX habían estado construyendo. Para finalizar, me detengo aquí en una apología de que es necesario conocer y revisar el canon y, como decía doña Emilia, en un momento que yo tuve de desaliento y me puse a ver sus documentales gráficos, si el desaliento alguna vez os tienta, y esto se lo digo a mis compañeros y a cada uno de vosotros, estudia la historia o mis propios versos que están en el premio Carmen Conde, que se lo dedico este poema a ellas, merece el espacio que ocupas. Esta espalda quebrada en el tiempo, a ti y no a otra, han sido concedidos los ojos del espectador. Bueno, pues concluyo diciendo que con ese cariño y ese especial amor a esta experiencia aquí con vosotros, os llevo a cada uno de vosotros y os llevaré y a estas murallas de Yuste como un sello sobre el corazón, que decía el Cantar de los Cantares, y por supuesto sabiendo que la voz de todas ellas, esa valiente voz, de ninguna manera puede ser mi silencio ni vuestro silencio. Muchas gracias. Sí, profesor. Muchísimas gracias en primer lugar por la dedicatoria y las hermosísimas palabras que me has dirigido al inicio de tu exposición. Quiero destacar lo brillante de tu exposición, el que, como yo dije en un foro distinto también en Yuste, vengas desnuda de imágenes y solo con la palabra, porque la palabra por sí misma basta. Voy a hacer una serie de consideraciones muy pequeñas con el ánimo de mejorar tu extraordinario trabajo y seguramente que ya en el trabajo escrito lo has siquiera reseñado en 10 líneas, pero a mi juicio sería muy interesante arrancar en ese mimetismo, que no es mimetismo, de la prensa española, no imitando periódicos extranjeros, sino reflejando una realidad existente en el 18, en el que España también es verdad que está mirando a Francia e Inglaterra y se está buscando a una lectora que está reclamando una prensa determinada. Hay muchísimos periódicos en el 18 y principios del 19, antes de la Guerra de la Independencia. Basta pensar en El Sol, ¿no?, que es un nombre de Sant que aparece en Cádiz, en Madrid, incluso en México, o tantos otros, en los que, y basta mirar los índices de las suscriptoras de esos periódicos del 18 y no pasa nada que las mujeres que publiquen ahí sean hombres o no, es decir, si Cienfuegos era o no una mujer, porque si se está travestiendo de mujer, lo está haciendo porque hay un público femenino que está reclamando. Aparecen las grandes figuras, como sabes, que publican a veces en prensa, como son Josefa de Amar o mi
queridísima Rosa Gálvez, la autora de Safo, del Salto de Leucades, ¿verdad? Que es la primera prerromántica que tenemos. No me voy a extender más en esta cantidad de prensa del 18 española, donde la voz de la mujer es muy importante como receptora también. Voy a hacer una puntualización, no sé que lo sabes, esa palabra que has utilizado, hermandad lírica, ese concepto, no es un concepto que Manzano Garías creara como algo poético, sino que en realidad la propia Carolina Coronado lo había ya acuñado y ella no lo llamaba así, lo llamaba la naciente sociedad de poetisas, que es todavía más potente que el término que utilizó Manzano Garías, porque estaba hablando de una asociación, es decir, juntas, unidas, vamos a poder obtener más fuerza que de una manera independiente. Esto lo publica en El Pensamiento, en un homenaje que le hace a una poeta fallecida, y bueno, tendremos ocasión de comentarlo personalmente. Te recomiendo también, si no lo has leído, que leas en el periódico El Reflejo un artículo que se publica el 27 de abril de 1843 con el título La mujer. Es el artículo más valiente que hay. Detrás está la firma, o sea, de una mujer, es anónimo, pero es una mujer. Se ha querido identificarla con Corradi, pero no es ella, no hay ningún elemento de juicio, pero te recomiendo la lectura. Efectivamente, fue invitada, como dices, a la inauguración del tren a Aranjuez. No solamente se montó en el tren 2 días después porque perdió el primer día, sino que fue invitada el día en el que estuvo la reina en un palco donde estaban todas las mujeres más importantes, con lo cual abundo en lo que estabas diciendo, ¿no? Y no es poético el que el vagón se llamase Hernán Cortés, es que se llamaba Hernán Cortés de verdad. Había unos sin nombre y otros que tenían nombre, y Hernán Cortés existió. Yo me he revisado todos los vagones del tren y entonces, claro, vino a rescatarla porque los dejaron tirados en mitad del campo, un vagón que se llamaba Hernán Cortés, o vino el héroe de mi tierra, al que tanto hemos humillado, destrozando nuestra casa, su casa en el pueblo, y no podía más también que él dejarnos a nosotros tirados sin tren porque lo hemos humillado a él, ¿no? Con la ironía profunda que como escritora tiene ella, incluso el sarcasmo. Cuando hablabas de... No quiero extenderme mucho más, pero bueno, hay una palabra que va a dominar el quehacer femenino a la hora de escribir, y es una pasión que es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Es muy sencillo. Si nos venimos a una sensación, a lo que ahora se llama acoso, pero un acoso extralimitado, o sea, un acoso absoluto, eso es lo que sentía la mujer escritora. ¿Por qué? Pues Nicasio Gallego, en el prólogo de las poesías de Gertrudis Gómez de Avellaneda, lo dice muy bien. Dice, ¿por qué tan pocas mujeres escribiendo tan bien se atreven a publicar en España? Es muy sencillo, porque todas tienen miedo, porque cuando a todos los hombres, las mujeres les gustan como mujeres escritoras y cultivadas, pero ninguno de ellos quiere casarse con ellas. Ninguno, no hay ningún hombre que las quiera como mujeres. En una sociedad sin derechos para las mujeres y en el que desde el Estado liberal se estaba promoviendo, que esto es muy importante, el alejamiento de los conventos y el matrimonio, ¿qué hacían esas mujeres si los hombres las rechazaban? Entonces esto es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Igual que era una admiradora fervorosísima de Santa Teresa, ella, de hecho participa hasta en la Basílica Teresiana, el periódico, pero ella lo que está es asumiendo también ese pensamiento liberal. Ay, Teresa, si hubieses educado madres, o sea, mujeres que den hijos para la patria. Lo que es verdad que a mí, como a ti, los genios gemelos nos fascinan, pero lo que está ella proponiendo es algo mucho más arriesgado. Ella está proponiendo un modelo de mujer célibe, sin necesidad de varón, libre y que pueda valerse por sí misma trabajando. ¿Qué ocurrió? Que toda la prensa más conservadora, entre ellos La Esperanza y, por supuesto, Cecilia Boll de Faber, que se estaba frotando las manos por el escándalo que se había armado con estos genios gemelos, se le echó encima.
Y para salvar todo este revuelo se crean, como ha dicho usted, se inventan a esa falsa francesa porque Neira de Mosquera la había atacado a Carolina Coronado de una manera terrorífica, la llamó de todo, y no había nada peor para una mujer del tiempo que le llamasen politicómana, marisavirilla o erudita. Literata, ¿por qué? Porque la estaban tildando de algo que a ellas les daba espanto, decían en el tiempo. O sea, una cosa era escribir y otra cosa era tildarte de eso. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque incluso en los tratados médicos de la época, todas las enfermedades vienen del mismo. Son tratados médicos para ciudadanos normales, no son tratados médicos que leyeran los médicos. Pues yo les digo que, por ejemplo, Campurón, el Tratado de la Histeria, todas las enfermedades nerviosas que tenía la mujer, la ninfomanía, la histeria, la hipogalactia, la falta de menstruación o la esterilidad, solamente se daban, o principalmente se daban en las mujeres que sabían que eran ilustradas, que tenían conocimientos y sobre todo que eran escritoras. Entonces, ante ese terror y gozando de una difusión, estos textos científicos enorme, los hombres lo que hacían era censurar a ese tipo de mujeres, incluso desde el punto de vista de la ciencia. Aportaban documentos científicos, ¿no? Y también decirle que el ataque que aparece en este texto de los genios gemelos o en la Sigea y etcétera, al tiempo es por su concepción liberal. O sea, no puede soportar a Felipe II porque ella era una liberal progresista y entonces no están contra ese tiempo, ¿no? Felipe II para ella va a ser un monstruo también en sus obras. Y para concluir, que no tengo que dar el turno de palabra a mucha gente, cuando habla de iberismo, de Unión Ibérica, la primera, aparte de que ella fue la primera reportera de todo el periodismo español, realizó sola con sus amigos, sin su padre y su familia, como se ha dicho, un viaje hacia Londres para conocer y ser reportera en la Exposición Universal de Londres. Bueno, pues fue una de las creadoras de la primera revista bilingüe en español y en portugués en 1849 en Badajoz, que se llama El Frontero y que se hace en colaboración con el padre del pensamiento del celtismo, y que esta revista se edita con colaboradores portugueses, y entonces en ella era una cometida de la Unión Ibérica, de que una raya nos separa a dos pueblos que somos hermanos, ¿no? Y me parece también muy, muy interesante. Entonces, bueno, el análisis que ha hecho de la prensa en toda Europa es muy acertado y, bueno, le animo a que siga investigando y en esta dirección yo también estoy de acuerdo que se destroza la imagen de la dama y que surge la escritora que intenta tener una cabida también valiendo y trabajando con lo que gana, que es lo que ella consiguió. Lo que pasa que es verdad, y ahí Neira de Mosquera tenía razón, que todo cambiaba cuando se casaban, porque tenían miedo de que los hijos, no ella, sufrieran las consecuencias de un entorno hostil. Muchísimas gracias, la felicito. Muchísimas gracias, profesora Fernández Daza. No sé si quieres añadir algo de manera breve o pasamos directamente a las preguntas. Muy breve, que muchísimas gracias, Carmen. Yo la podría estar escuchando toda una vida hablar sobre la romántica y nada, lo valoro mucho. Muy bien. Paula, por favor, el micrófono 4. Sí, en primer lugar me gustaría felicitarte, de verdad, Estefanía. Lo habíamos hablado. También tenía muchas ganas de escucharte, y respecto a que no has traído efectivamente PowerPoint, has sido la única de todos los que estamos en este bando, y también haciendo referencia a lo que ha comentado la profesora Carmen, hay una cita que a mí me gusta mucho que dice que con el pincel se retrata el cuerpo, pero con la pluma se retrata el alma. Y creo que las palabras efectivamente muchas veces nos sirven más incluso que el pincel, un cuadro o incluso pues, una fotografía. Creo que estudiar a lo que te dedicas es fundamental, es además muy bonito, a veces un poco frustrante porque el trabajo de archivo lo es.
Y creo que bucear en esos epistolarios, en las cartas, en las misivas, en la correspondencia, nos permite ver más allá de lo que muchas veces nos dicen solo las obras literarias, que nos dicen muchas cosas. Creo que, bueno, lo hemos hablado, tú te centras más en autoras pues, francesas e inglesas, pero en España pues, tenemos el caso de La Pardo Bazán, ¿no? Y quería traer un par de citas del epistolario de La Pardo Bazán que tiene con Benito Pérez Galdós, que además ejemplifica ese miedo que no solo, más bien muchas veces de los hombres hacia las mujeres. Emilia Pardo Bazán intentó entrar 3 veces en la Real Academia Española, no lo logró porque precisamente no tenía apoyos. Es un poco curioso porque, bueno, supongo que lo sabréis, pero Benito Pérez Galdós y ella tenían una relación mucho más allá del ámbito literario, fueron amantes y si viviesen en la actualidad estoy segura de que llenarían las 5 o 6 horas, no sé cuántas son exactamente, del Sálvame de todos los días, porque son, os recomiendo que las leáis. En una de estas cartas, la Emilia le pregunta qué tal ese versito, ni por esas me harán académica, ¿no? Y bueno, Galdós, no sé exactamente lo que responde porque la correspondencia de Galdós a La Pardo Bazán está un poco más perdida, mejor ocultada, pero sí que está la correspondencia de Galdós con Clarín y ahí sí que habla de La Pardo Bazán y dice algo que es bastante ejemplificador de lo que has expuesto. Dice, aún no he leído más que 2 o 3 capítulos de Cisne de Emilia. Me ha gustado lo que he leído. De esta señora le diré a usted que tiene el inconveniente de ser mujer y de perder por la mucha sabiduría el encanto propio de la mujer. Creo que son palabras que ejemplifican mucho lo que pensaba, que a ella evidentemente no se lo decía porque le decía otras cosas que van más allá de que le consideraba precisamente una mujer. Creo que hay mucho miedo ahí, muchos tejemanejes y creo que es muy importante que pongas de relieve ese papel de las mujeres que se atrevieron como mujeres libres en aquella época ya a hacer cosas que a día de hoy todavía nos siguen sorprendiendo. Fueron unas auténticas pioneras. Estoy pensando también en la figura de Madame de Sévigné en Francia, que es la madre de la correspondencia epistolar. Y de nuevo felicitarte. Se demuestra además tu pasión, el amor a todo lo que haces, tanto a esta investigación como a la propia literatura, que todos somos ya conocedores de esas poesías. Así que felicidades. Muchas gracias, Paula. La profesora Freixes creo que también quería decir algo. Sí, además de felicitarte porque es una exposición muy sugerente, muy atractiva, tocando puntos, algunos los conocía, otros no. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Has obviado conscientemente el marco político que envuelve a estas personas? Porque cuando hablamos de los románticos hombres, todos sabemos en qué cosas andaban metidos. Y eso a veces pues, nos explica pues, el porqué de una poesía o el porqué de una carta o de una obra concreta. Y en cambio, no lo veo reflejado cuando, digamos, quizás el marco político, ¿por qué eran todas de la burguesía al principio? Después ya la cosa se democratiza bastante a final del 19. Pero al principio son como muy burguesas. Bueno, es que a final del 18, a la primera que se atrevía a decir alguna cosa, bueno, Olimpia de Gouges, escritora, dramaturga, etcétera, es guillotinada por orden de Robespierre, con lo cual cualquiera se mete a hacer algún tipo de cosas, ¿no? Pero incluso las liberales de Cádiz tenían sus talleres literarios y digamos, eran mujeres muy complejas desde ese punto de vista, ¿no? O las sufragistas, que también generan una literatura no tan intimista, pero sí una literatura importante. Entonces, hay una decisión detrás de no conectar con el marco político que las envuelve. No sé, a ver, para mí el marco político te condiciona en muchas cosas, evidentemente. Quizás también para el silencio, porque normalmente silenciar al disidente es lo primero que buscan, ¿eh? Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero me ha llamado un poco la atención cuando a mí me sugiere también cosas que me las ha sugerido la exposición que tú has venido haciendo. Muchas felicidades porque realmente me ha interesado muchísimo.
Muchas gracias, profesor Baigorri. El micrófono número 2. I'm going to speak Lowish. Voy a hablar en inglés para que se cambie un poco la situación para las intérpretes. Le recomiendo que lea un par de libros. El retrato de las traductoras, editado por Jean Delisle. Hay una recopilación de 11 artículos, 11 investigaciones en las que aparecen traductoras interesantes, como la hija más joven de Karl Marx, Eleanor Marx, que fue traductora y fue la primera traductora al inglés de Madame Bovary. Las primeras lectoras de Madame Bovary en español, las primeras lectoras de Madame Bovary lo hicieron en traducción de la hija de Karl Marx. Luego tenemos la traducción de Lamartine y de otros actores franceses. Y esa traducción contribuyó al movimiento nacionalista irlandés. Es Jane Francisca L.G. Escribió bajo un seudónimo, o bueno, más que un seudónimo es que no firmó la traducción. Esa era una manera de tener una voz, un poco haciendo la trampa de no representar quiénes eran, no solo porque eran mujeres y no eran hombres, sino también por motivos políticos, la censura, etc. Estos son algunos ejemplos de literatura que aparecen en este libro sobre mujeres traductoras. Tenemos otro libro análogo que quizás conozcas en español que se llama Retratos de traductoras en la Edad de Plata. Editado por Dolores Romero López. En este libro aparecen referencias. Se trata de un libro editado con diferentes aportaciones y se habla de Carmen de Burgos, María Martínez Sierra, María de Maeztu, Zenobia Camprubí, nombres que seguro que conoces de sobra y que, como comentas, están relacionados. En el caso, por ejemplo, de Carmen de Burgos, están un poco a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Quiero concluir con un dato acerca del uso de la retórica cuando hablamos, no nos expresamos de manera oral. Paula ha resaltado cómo eres la única persona que no ha presentado un PowerPoint. Has leído, bueno, básicamente no has leído, pero el ritmo al que has leído es a la velocidad de la luz. Has utilizado citas de poesía. Eso no es posible, no es factible para los intérpretes. Cuando te escuchas a ti misma, cuando escuches esta grabación, repite lo que has estado diciendo intentando seguir el mismo ritmo de lo que has dicho en español y luego piensa cómo puede ser intentar decir eso en otro idioma, sencillamente. Aparte de eso, la presentación ha sido fantástica, una investigación estupenda, muy densa, llena de datos muy eruditos, pero simplemente es un tema que quería destacar porque creo que también merece la pena que aprendan cómo tienen que expresarse cuando hay interpretación a otro idioma. Y en otros idiomas puede haber distintos idiomas. Yo he sido víctima de este tipo de presentaciones
muchas veces. He interpretado unas 2000 reuniones en mi carrera aproximadamente. Y a veces no podía creer que lo que estuviera haciendo, es decir, por ejemplo, interpretando de francés a español, de francés a español puede ser más fácil porque, en cierto modo, se puede seguir la misma gramática, pero a veces pensaba en cómo podría transmitirse eso a ruso, a chino, a árabe, en las Naciones Unidas, siguiendo los conceptos y teniendo en cuenta que hay gramáticas totalmente diferentes. Esto es una recomendación en general. Por favor, no te lo tomes como una crítica muy dura, sino simplemente como una nota de aprendizaje. Natalia Armijos. Gracias, Miguel Ángel. Simplemente felicitarte, Estefanía, me ha encantado. Realmente cuán necesario es tener este tipo de investigaciones y ahora sobre todo de divulgarlas, de que ojalá cada vez más reconozcamos, volvamos hacia atrás y rescatemos a todas estas mujeres tan valiosas que desde ya siglos atrás fueron realmente mujeres de avanzada y estuvieron pues totalmente comprometidas, muchas de ellas sin miedos, ¿no?, en dar justamente esa voz tan importante en un momento, bueno, que siempre ha sido complicado para las mujeres y lo sigue siendo, ¿no? Entonces veo que es muy importante este tipo de investigaciones como referencias, ¿no?, para las niñas, para las jóvenes de hoy en día. Y más ahora en estos tiempos que nuevamente suenan esas campanas de regenerar, ¿no? Es como que constantemente volvemos a estos ciclos lamentables de querer controlar y volvernos a las mujeres, sobre todo a encauzarnos, ¿no?, en esa orilla de la moral, de la familia y de ciertos valores acercados más a cierta ideología. Entonces realmente me parece una exposición brillante la que has hecho. Y ojalá pues sigamos recibiendo más investigaciones de esa relación también y los aportes que ha dado la mujer en diferentes disciplinas, en la ciencia y demás áreas. Muchas gracias. Eladio. Sí, sí. Muy brevemente, para decirte que dentro de los itinerarios del Consejo de Europa, el último que ha sido el año pasado certificado es un itinerario de mujeres escritoras. Yo me encontré con la gente que vino, los que llevan la ruta, y que una serie, pero por desgracia, bueno, la iniciativa ha sido una iniciativa de países todos eslavos, porque estaban lenguas eslavas, por decir Serbia, Eslovenia, Montenegro, Bulgaria, Polonia, de lenguas todas del mismo grupo. Y yo les estaba invitando, bueno, primero porque es fundamentalmente del siglo XIX, ¿no? Mujeres del siglo XIX. Yo digo, bueno, hay muchas, y yo les iba diciendo, apunte, Rosalía de Castro, ¿no? Escriba la Fundación Rosalía de Castro, y todas, en fin, Fran Caballero y muchas otras, incluido las francesas y demás. Pero y un comentario muy breve, que yo creo que este miedo de los hombres a las mujeres cultivadas, digámoslo de alguna manera, no es nuevo, lo vemos en la literatura clásica española. Hay una obra que todos conocéis, La Dama Boba, ¿no?, donde hay dos hermanas, que una es más literata, o, por ejemplo, por supuesto, Le Femme Savant de Molière, donde también se ridiculiza. Y en ambos casos está el matrimonio, ¿no?, y el amor. Entonces, y los dos escritores, Molière y López de Vega, siempre ponen delante el amor y el matrimonio a lo que se considera una cosa como una casi perversión, ¿no?, entre estas mujeres que están, las mujeres mayores, no la que se casa en el caso de Les Femmes Savantes, que están, pues, bueno, con un hombre un pequeño intelectual que las ha cautivado y que quiere en el fondo casarse. Bueno, siempre al final, como en toda literatura masculina, el premio es el casamiento, ¿no? Pero bueno, que digamos que estas reticencias que ve uno en el siglo XVIII a toda cultura, y no es nada moderna, digamos, tiene 2 o 3 siglos o más, ¿no? Muy bien, pues nada, era un comentario breve.
Sí, Camilo, por favor. Sí, hola. Bueno, muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Yo de verdad es que no sé nada mucho de ese tema, pero en todo caso me dio mucho gusto escucharte y bueno, siento una profunda admiración por ti y por lo que haces, y tengo en la lista ahí para leer los libros de poesía, y que bueno, que ojalá en una oportunidad me los pueda firmar también. Bueno, escuchándote me acordé de una carta que le mandó Manolita Sáenz. Manolita Sáenz fue una mujer ecuatoriana, política y militar, que fue prócer de la independencia de Hispanoamérica y fue amante de Simón Bolívar, otro de los libertadores. Ella estuvo casada con un inglés que se llamaba James Thorne, y le escribe una carta que se titula 1000 veces no, en 1824. Y bueno, voy a leer brevemente lo que le dice, de por qué lo deja. Entonces le dice: Señor mío, eres excelente, eres inimitable, pero mi amigo no es grano de anís que te haya dejado por el general Bolívar. Dejar a un marido sin tus méritos no sería nada. Y más adelante le dice: sé muy bien que no puedo unirme a él por las leyes del honor, como tú llamas, pero ¿crees que me siento menos honrada porque sea su amante y no su marido, y no mi marido? Entonces más adelante le dice: ¿por qué lo deja? Le dice: todo es muy inglés, porque la monotonía está reservada para tu nación. Amas sin placer, conversas sin gracia, caminas sin prisa, te sientas con cautela y no te ríes ni de tus propias bromas. Son atributos divinos. Pero yo, miserable mortal, que puedo reírme de mí misma, me río también de ti con toda esa seriedad inglesa. Y luego se pregunta ella misma: bueno, ¿cómo voy a padecer yo en el cielo? Y por último, cierra y le dice: eres católico, yo soy atea, y esto es nuestro gran obstáculo religioso. Quiero a otro, y esto es una razón mayor y todavía mucho más fuerte. Muchísimas gracias, Camilo. Claramente, ¿no? Como diría el otro. Antes de dar la palabra a Andrea, yo simplemente también te quería mencionar, a mí me ha gustado mucho la exposición, sobre todo porque has puesto sobre la mesa, y bueno, cuando ves el programa hay 2 o 3 ponencias a lo mejor que parece que salen un poquito de contexto, lo que es el contexto general del curso, pero que yo creía también que eran muy necesarias, porque poner sobre la mesa una perspectiva quizá olvidada, descuidada o no considerada, que yo creo que forma parte de nuestra historia común, por lo tanto de nuestro patrimonio común, pero que nos hace entender que tenemos una visión sesgada, completamente sesgada de la historia. A mí me dolía cada vez que mencionabas muchos de los nombres que has mencionado, el que ni siquiera me sonaran, cuando los nombres que mencionabas masculinos sí los conocía. Y me ha preocupado como persona, ¿no? el ver ese desconocimiento que tengo de la historia. Entonces, creo que tiene mucho sentido esta exposición dentro de este contexto, porque forma parte de ese patrimonio y de eso que han aportado, esos valores comunes que entendemos como valores europeos, están incompletos si no se entiende esta parte femenina de la historia, que tanto desconocemos. Con lo cual es necesario que trabajos como estos nos permitan conocer cada día más toda esa historia olvidada. Y luego una simple reflexión, porque muchos de los análisis, incluso ahora mismo lo acabamos de ver con la última intervención, hacen referencias a cartas, ¿no? Donde se expresan esas opiniones sobre el otro, muy importantes para ver cuál era el pensamiento de ese momento, ¿no? De esa sociedad. Y a mí me preocupa si me lo traigo al día de hoy, sobre todo porque la comunicación se hace a través de correos electrónicos, a través de tweets, y hay un gran déficit de conservación de toda esa literatura de correspondencia, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar con ella, porque muchas se acaba perdiendo, porque se acaban borrando los discos duros, se estropean los teléfonos, y es simplemente una reflexión que hago, ¿no? De la importancia de que ese patrimonio se haya conservado y que haya gente que se dedique a estudiarlo, ¿no? Y el peligro que tenemos que de cara a generaciones futuras, toda esa correspondencia que existe hoy en día, que también nos podría poner en contexto de la sociedad hoy en día, al final se perderá, mucha de ella se perderá y no nos permitirá conocernos como somos ahora. Era simplemente esa reflexión. Por favor, Andrea. Sí. Nada, primero darte mi enhorabuena, así mejor, ¿no? Y felicitarte. Y
a mí me gustaría contestar a esa pregunta que pusiste al principio, ¿cómo nos imaginamos a las mujeres? Porque aparte, al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? El sesgo que cada uno tenemos y los conocimientos. A mí tampoco me suenan la gran mayoría, por supuesto ya es un reto para mí para leerlo, algunas sí, pero muy poco. Pero sin embargo, cuando dijiste cuál es la imagen de la mujer del siglo XIX, yo te quiero compartir la mía, que es muy curioso, porque al final del país de donde yo vengo, pues la imagen de la mujer que a mí se me ha quedado es de la reina María de Rumanía, de cuna británica, autora, política, diplomática, enfermera, la madre de los heridos en la Primera Guerra Mundial, porque ella vivió a final del siglo XIX, la que terminó conocida como el rey de Rumanía, a la que su marido la dejó irse a París a buscar la unificación de un país que hoy se llama Rumanía y que solo tiene 105 años, madre de 5 hijos y la primera en la línea de batalla de la Primera Guerra Mundial, y la madre del principio de todos los intentos de Rumanía para estar en las grandes organizaciones internacionales como la ONU, y teniendo como predecesora a Isabel de Weid, que es conocida poeta como Carmen Silva. Además de María de Rumanía, lo que te puedo decir, esa imagen que es una reina británica, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, vestida de pastora con el traje nacional de Rumanía. Esa es mi imagen. Espero que te pueda ser útil en algún momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrea. Y bueno, yo creo que todo lo dicho, de alguna manera, pues es por un lado una loa a tu exposición y algunas ideas que a lo mejor puedas recoger en el trabajo final, y también algunos consejos como el que nos ha mostrado el profesor Baigorri, que se nos sirven a todos a la hora de exponer, porque cuando hay gente interpretando, si queremos que el mensaje llegue a todos, es verdad que tenemos que tener en cuenta ese factor que hoy en día es súper necesario. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu trabajo, por tu presentación, y un gran aplauso para ella.